En medio de una noche donde la luna llena brillaba en su máximo esplendor, mis padres y yo viajábamos en una vieja carretera, tirada por 4 de los corceles más rápidos que haya conocido alguna vez en mi vida. Tenía 16 años y junto con mis padres nos dirigíamos a unas nuevas tierras en las que podíamos seguir el negocio familiar de la fabricación de textiles. En un principio había observado la negrura del bosque que rodeaba aquel negro sendero, iluminado ocasionalmente con luciérnagas, pues la luz de la luna con trabajo podía penetrar la espesura de este mismo. No obstante, el pasar del tiempo cobró factura para mí y caí rendido bajo el manto del sueño, sin antes despedirme de mi padre, madre y hermanita, y sobre todo, sin antes saber que esta era la última vez que los volvería a ver. El relinchar de los corceles me sacó de mi letargo y desperté abruptamente. Mi madre y hermanita lloraban asustadas sin saber lo que ocurría. Mi padre tenía en mano su viejo revólver y sacaba la cabeza para hacer disparos de forma intermitente. El chofer de la carroza, como pudo, logró tranquilizar a los caballos y los hizo correr a velocidad máxima. Yo había entrado en pánico y solo mi padre era quien aún conservaba la cabeza fría. Repentinamente, entre el ruido generado por el intenso galope de los caballos, se pudo escuchar un feroz aullido y seguido de este, unos gruñidos furibundos que sonaban a lo lejos. Poco a poco aquellos sonidos se fueron haciendo más intensos. Esto era señal de que lo que sea que estaba allá afuera nos estaba dando alcance. De un momento a otro los gritos de auxilio por parte del cochero retumbaron en el sitio. Eran verdaderos gritos de terror, acompañados de jadeantes gruñidos junto con un macabro sonido, lo cual no te dejaba imaginar más que la fea muerte que estaba teniendo aquel señor, al ser desollado vivo por aquel monstruo de la noche. Mi padre, ahora ya desconcertado, salió del carruaje y descargó toda su arma contra aquella bestia, pero todo fue en vano. La bestia lo tomó del cuello como si se tratara de un felino cazando una pequeña presa y se lo llevó hacia el bosque. Él disparaba y gritaba para defenderse, pero al cabo de unos minutos tanto gritos como disparos cesaron, lo cual era señal de que mi padre había muerto. Mi madre, hermanita y yo no sabíamos lo que iba a ocurrir. Afuera todo había estado callado. Aún asentado en una de las bancas se encontraba el maletín de mi padre. Aún había una pistola dentro de él. Mi padre siempre había sido muy bueno en las armas, y era por ello por lo que había procurado que el adiestramiento con esta sea parte de mi formación académica. Sin estar muy seguro tomé el arma, la cargué y salí de la cochera para enfrentarme a la bestia. Yo sabía que no tenía muchas posibilidades de ganar, pero era la única esperanza de mi madre y hermanita para salir con vida de ese macabro ataque. Una vez afuera, tuve de frente la inmensidad del oscuro bosque. La luna solo tenía luz para alumbrar el camino y del otro lado solo pude observar el cielo estrellado, pues el firmamento descubierto se dejaba ver gracias a un profundo despeñadero. Estaba muy asustado y decidí persuadir a esa cosa para que me siguiera y de esa forma dejar en paz a mi hermanita y a mi madre. Es por ello que corrí para alejarme del sitio y solté 2 balazos al aire. Seguido a esto, comencé a escuchar cómo algo se aproximaba a mí, corriendo desde la profundidad del bosque. La hojarasca se aplastaba y los árboles sonaban al ser sacudidos por algo muy poderoso. No obstante, las cosas no salieron como lo había planeado, y aquella gran bestia salió entre los árboles solo para ir e impactar con todas las fuerzas el carruaje. Ante tal demostración de poder el carruaje cedió. Dio unos cuantos vuelcos y se cayó hacia el precipicio. Esa fue la última vez que supe de mi madre y mi hermanita. Desde mi sitio lloré desconsoladamente al ver el carruaje caer al vacío. Comencé a disparar sin tan siquiera procurar apuntarle a la bestia, sinceramente. Para ese momento ya nada me importaba. En un abrir y cerrar de ojos había perdido a mi familia. Entre tanta bala perdida, 2 de ellas lograron impactar al gran ser y esto lo enfureció. Fue tanto que lanzó un gruñido de tales magnitudes que de los árboles comenzaron a salir huyendo las aves. Esta fue la primera ocasión que pude verlo.
Era un gran perro lobo con unas despiadadas fauces de relucientes dientes afilados y con una musculatura antinatural. Caminaba erguido al tiempo que gruñía y lentamente se acercaba a mí. Sin embargo, en ningún momento me pasó por la cabeza salir huyendo y seguí disparando. De un momento a otro, él posó a 4 patas y corrió sin dejar de mirarme como una fácil presa. Entre llanto y nerviosismo, cerré los ojos sin dejar de disparar y él se abalanzó sobre mí. En pleno aire logré escuchar otras detonaciones que en definitiva no eran de mi pistola, ya que el hombre lobo cayó sobre mi ser, pero no como él hubiera querido, pues estaba muerto. Un balazo le había perforado el corazón. De un momento a otro sentí el asfixiante peso de la bestia sobre mí, pero poco a poco tanto su peso así como su tamaño comenzaron a reducir hasta convertirse en un hombre delgado, de tez blanquecina y de altura media. Entre mi lucha para zafarme de él, un quinqué comenzó a alumbrarnos, así como también una jauría se acercó al hombre. Unos lo ladraban y otros lo olían, pero todos estaban esperando la orden de ataque de sus dueños, situación que nunca ocurrió. Un grupo de hombres me ayudó. Ellos me preguntaron qué es lo que había ocurrido, y yo les conté cómo lamentablemente aquella bestia me había arrebatado a mi familia. Después de darme las condolencias, se portaron muy amables conmigo, y me explicaron que eran un grupo de cazadores de licántropos a sueldo, y esta temible bestia ya les había hecho perder varios amigos, pero afortunadamente ya se encontraba silenciada. Los hombres se disponían a irse, cuando uno de ellos miró fijamente mi brazo y rápidamente le dio aviso a los demás. Entre todos se acercaron y me rodearon sin dejar de apuntarme con sus escopetas. ¿Qué te ocurrió en el brazo, muchacho? No sé, señor. Seguramente me habré raspado con la carroza o alguna piedra en el camino. Déjame ver, dijo el hombre al tiempo que me agarró del brazo y comenzó a analizarlo detenidamente. Al cabo de unos segundos me miró fijamente y me dijo: Lo siento, hijo, pero llevas la maldición contigo. Esa herida fue un rasguño del maldito licántropo. ¿De qué habla?, pregunté sorprendido. Los hombres no dijeron nada más y me sometieron entre todos. Yo les pedí entre llanto que me soltaran, pero ellos no hicieron caso. Me llevaron bosque adentro, ya estando entre las sombras de este. Los hombres me ataron de un gran pino, se pusieron frente a mí y todos me apuntaron con sus armas. No era necesario analizar tanto el momento para saber lo que ocurría. Estaba a punto de ser fusilado. Entre todos los hombres hicieron un rezo para pedir el descanso de mi alma, mientras yo lloraba e imploraba que no me asesinaran. No obstante, todo estaba escrito, y después de ello, los hombres esperaban el aviso del capitán para consumar su acto. Pero repentinamente, una macabra sonrisa provino de entre las penumbras del bosque. Los hombres desconcertados miraron hacia todos lados, con tal de ubicar a quien sea que estaba sonriendo. El más viejo de ellos gritó que se trataba de la bruja del bosque y ordenó que dispararan todos de una vez. Rápidamente los hombres tomaron de nuevo sus posiciones, apuntaron sus armas hacia mí y dispararon. El cliqueo de las armas se dejó escuchar de forma desesperada. Extrañamente todas las escopetas se mantuvieron atoradas y no se escuchó detonación alguna. Los hombres, al percatarse que algo fuera de este mundo los acechaba, abandonaron la misión de asesinarme y se echaron a correr con sus armas en mano. Aun cuando la noche se mantenía serena, extrañamente una ráfaga de vientos les arrojó sus armas al piso, y solo uno de ellos mantuvo su Winchester entre manos. Muy cerca de mí, sentí un aire helado desplazarse y junto a él, una sombra con la silueta de un hombre levitaba a toda velocidad. Posteriormente, el cazador que aún mantenía su arma comenzó a dispararla a sus compañeros. El hombre lloraba de sufrimiento. Era evidente que alguien o algo estaba haciendo que él asesinara a sus compañeros en contra de su voluntad. Al fin el hombre había asesinado a todos. Una buena parte del bosque se tiñó de rojo y yo seguía allí amarrado de un pino. Al cabo de unos segundos apareció frente a mí una bella mujer,
junto con un hombre con aspecto de viejo brujo. Se trataba del brujo de las marionetas y Matiasa, a quien hoy en día reconozco como mi madre. Matiasa, con un movimiento de manos, hizo caer varios árboles que me rodeaban, y gracias a ello, se había formado un claro en donde solo se encontraba el árbol donde yo estaba atado. No entendía por qué madre había hecho eso, pero después caí en cuenta el motivo. Lo primero que sentí fue la luz de la luna iluminándome a los ojos, y una fuerza sobrenatural me hizo mirar hacia arriba, y allá la vi por primera vez, la diosa luna mirándome fijamente, y yo a ella. Repentinamente algo en mí comenzó a suceder. Sentí un sacudir desde los huesos que iba recorriendo cada poro, cada parte de mi cuerpo. Mi carne se desgarraba, mis uñas se caían de mis dedos, dando paso a unas enormes y filosas garras. Mi hocico se estiraba deformándose. Esto me generaba mucho dolor, pero a su vez también pude sentir cómo mi cuerpo se hacía grande y fuerte. Un hambre voraz me invadió de forma inconsciente y solo me quedó mirar a Matiasa. Ahora traía conmigo la maldición del hombre lobo. Madre, al verme, sonrió y me dijo: «Puedes alimentarte, querido». Entonces, fue que por medio de una demostración de fuerza bruta, destrocé las sogas que me tenían sujetado y después a grandes zancos, sin dejar de algún momento de gruñir, le di alcance a aquel pobre hombre que quedaba vivo. Él me disparaba, pero no me dio mucho trabajo esquivar los impactos. Al cabo de unos segundos, él se encontraba debajo de mis fauces, destrozado en medio de un regadero de sangre y vísceras. Al terminar mi primera comida, lancé un aullido imponente. Sin duda, aquel débil hombre que era antes, había muerto para darle vida al ahora dios licántropo que me he convertido, de la mano de mi madre Matiasa y mi padre, que por cierto han derrotado y eso lo pagarán con sangre. Después de escuchar la historia me encontré en shock. Clemente, el joven con quien yo había concebido un hijo, era un hombre lobo. Eso me parecía algo macabro, pero aún tenía muchas dudas que despejar. ¿Para qué quieren a mi hijo?, pregunté de forma retadora. Nuestro hijo, debiste haber dicho. Nuestro hijo, que dentro de poco será parte de un ritual y madre al fin será la mujer más poderosa del mundo, contestó el licántropo. No dejaré que eso ocurra, le dije de forma retadora. Sabíamos que no lo dejarías, por eso he venido a matarte, contestó el licántropo. ¿Qué clase de hombre eres que dejarás que una bruja tome a tu hijo, un alma inocente, solo para complacer su necesidad egoísta de poder? Poder que solo servirá para hacer el mal y acabar con gente inocente, como alguna vez fue tu madre y hermana. Tu padre luchó por tu familia y murió por ustedes. ¿Cómo es posible que tú no? ¡Cállate, maldita! Ante mi asombro, el licántropo me interrumpió y vi cómo su rostro había cambiado. Y a pesar de ser una bestia sin sentimientos, recordarle a su familia fallecida, al parecer había abierto heridas profundas que él pensaba que estaban superadas. Tú y ese vástago morirán, y ya no es necesario seguir hablando. Al escuchar eso sentí una rabia que me recorrió el cuerpo y me lancé en ataque sobre el licántropo, razón por la cual él hizo lo mismo y así comenzó aquella encarnizada pelea. Cada golpe que él me daba le era regresado con la misma intensidad y viceversa. Aquella lucha de poder a poder era bastante pareja y no se veía cómo alguno pudiera ganar. Pero eso sí, nos lastimábamos el uno al otro sin piedad. Y aun cuando nuestras fauces estaban llenas con la sangre del adversario y las diversas heridas se hacían cada vez más evidentes, ninguno tenía en mente ser derrotado, y esta batalla de un momento a otro también se hizo una pelea por el orgullo. Por otra parte, mi querido Poncho estaba siendo terriblemente atacado por los cadejos. Con sus últimas fuerzas trataba de repeler el ataque, pero resultaba casi imposible detener a esos dos feroces animales. No obstante, algo paralizó a sus rivales. Un aullido tremendo se dejó escuchar entre aquel sombrío bosque, y en cuestión de minutos una gran fiera se asomó, caminando sigilosamente asistiendo a mi llamada de auxilio. Se trataba del gran Alfa,
el jefe de la manada quien me había dado la aprobación para ser el espíritu guardián de los grandes lobos. Al ver a los cadejos, el gran alfa mostró los colmillos y les gruñó. Sin duda, la rivalidad entre estas especies databa de varios cientos de años, y además de mi llamado de auxilio, el simple hecho de verse era un aliciente suficiente para desencadenar una cruenta lucha. Sin duda, ver que ahora Poncho no estaría solo también fue una inyección de motivación para mí, y poco a poco la fuerza y bravura comenzó a fluirme por cada poro. Esto rápidamente trascendió en la pelea, y de un momento a otro tuve al licántropo en el suelo, con un rostro desencajado, tratando de explicarse en qué momento la batalla se había inclinado a mi favor. Esta situación fue la más favorable para nosotros, porque debido a los gruñidos de Lycan, uno de los cadejos abandonó su lucha y fue corriendo a auxiliarlo. Corrió hacia mí con la fiereza y la excitación provocada por sentir la sangre de Poncho en su hocico, pero el maldito no sabía lo que le esperaba. Al brincar sobre mí buscando morderme directamente a la yugular, lo esquivé con gran agilidad, pero vi en ese momento el ideal para acabar con él, y sin contratiempos lo tomé del cuello y lo jalé hacia mí. Él forcejeaba e intentaba morderme, pero yo lo tenía completamente maniatado. Al ver los pelos de mi Poncho entre sus fauces, algo en mí detonó de nueva cuenta, y con una muestra de grandísimo poder, con ambas manos le desgarré el cuello hasta decapitarlo, siendo así el primero en morir. Por su parte, el alfa dañaba muy severamente a su rival. Sin duda, Poncho dentro de su valentía les había causado mucho deterioro a aquellas criaturas. Era por eso por lo que estas ya debilitadas resultaban una presa más sencilla. Al cabo de unos minutos el cadejo se encontraba tirado. Había sido asesinado por el gran lobo. Al verlo inerte, el alfa lo tomaba del lomo y lo arrastraba lejos de nosotros. Sin duda yo conocía ese ritual. Él le llevaba el cadejo a su manada para que los cachorros se alimenten de la bestia. Al cabo de unos momentos las cosas parecían empezar a resultar a nuestro favor. El gran licántropo yacía a un lado mío malherido. Poncho estaba en las mismas condiciones pero aún con vida, lo que daba esperanzas de recuperarse con su condición de tener sangre nahual. El gran alfa había logrado vencer a uno de los cadejos, y el otro había sido decapitado por el poder de mis garras. Mi abuelo al fin recobraba la razón, y alrededor nuestro los guerreros comenzaban a doblegar a las brujas. De un momento a otro el licántropo comenzó a aullar. Aullaba como si pidiera ayuda. Mi abuelo, quien se encontraba a mi lado, le pateó el rostro para que éste se callara, y así fue. Sin embargo, sus clemencias de auxilio fueron escuchadas, y Matías al fin salió de su guarida. Ella levitaba majestuosamente con su vestido contoneándose por el aire. En brazos llevaba a mi bebé quien lloraba. «¡Malditos! ¿Quién se atreve a interrumpir un ritual milenario?», pronunció la bruja evidentemente molesta. Al ver a mi hijo llorando entre sus brazos, rugí con una furia desencadenada, corrí hacia ella para atacarla. Logré avanzar, y aunque en mi camino se interponían otras brujas de grado menor para salvar a su reina, de un zarpazo acababa con cada una sin el menor esfuerzo. No cabía dudas que para ese momento yo era un nahual bastante poderoso. Sin embargo, eso no era suficiente. El rival que tenía enfrente tenía una fuerza mucho mayor a la mía. Era inaudito pensar que podía existir un ser con tanto poder, y eso lo pude descubrir cuando al llegar cerca de ella, salté para atacarla, pero esta, con un simple movimiento de su mano, me arrojó una ráfaga de viento que me mandó a volar por varios metros. Y solamente fui frenada al impactarme contra un enorme cerro de piedras. Al ver esto, mi abuelo le gritó a Matiasa: «Ríndete, maldita. ¿Acaso no ves que si no lo haces, de todos modos estos guerreros que alguna vez maldijiste te acabarán? Ellos solo pelean para obtener tu cabeza y no frenarán hasta conseguirla». La bruja no contestó, pero sí estalló en risa. Nosotros no comprendimos el porqué de su reacción. ¿Te refieres a esta escoria? ¿Acaso piensas en serio que tienen alguna oportunidad de vencerme? Después de decir eso, Matías alzó una mano y la cerró. Posteriormente de su puño comenzó a emitir un destello muy blanquecino.
Mi abuelo rápidamente corrió hacia Poncho y lo tomó entre brazos. Después de ello corrió hacia mí y nos escondió detrás de las piedras con las que me había impactado. Desde ese resguardo observamos cómo aquel destello de luz comenzó a brillar cada vez más fuerte, al grado que de un momento a otro comenzó a desintegrar a todos los guerreros que luchaban a los alrededores. Pero en una muestra de su inmensa crueldad, la bruja asesinó a todos. Gigantes, enanos, jinetes y brujas por igual, murieron desintegrados de la mano del gran poder de la bruja. Después de ese despliegue de gran poder, todo indicio de vida quedó erradicado. Ahora debajo de la bruja solo había oscuridad y desolación. Ella lentamente comenzó a descender de su levitar, y pensando que había eliminado todo, dibujó un círculo a su alrededor que como por arte de magia se prendió en fuego. Acto seguido acostó a mi bebé en el medio, y entre sus ropas sacó una gran daga. Comenzó a rezar algo en un idioma que yo desconocía, y su rostro comenzó a mostrar cómo en realidad ella era. Una mujer anciana, con bastantes arrugas y la piel desgastada pegada a su rostro. Las cuencas de sus ojos eran enormes. Sin duda, su vejez era de miles de años. Acto seguido alzó las dos manos sujetando la daga y se dispuso a asesinar a mi bebé. Al ver esto, tanto mi abuelo y yo salimos disparados en dirección hacia ella con el fin de evitarlo. Mi abuelo me aventajó en la corrida, pero aún así no íbamos a poder llegar para evitar el sacrificio. Yo derramaba lágrimas mientras corría con todas mis fuerzas. La bruja al vernos solamente emitió una sonrisa macabra y con mucha fuerza bajó las manos para clavar la daga. Pero justo en ese momento, el licántropo la atacó por el cuello y la mordió con tal fuerza que la cabeza de la bruja se separó del cuerpo y cayó rodando decapitado. Yo no pude entender lo que ocurría. «Tomen a mi hijo y huyan», dijo el lobo. «Es momento de acabar con la bruja, no me iré sin asesinarla antes». «¡Huye, maldita sea!», gritó el lobo, mientras la cabeza de la bruja comenzó a levitar para unirse una vez más con su cuerpo. Mi abuelo rápidamente brincó al medio del círculo y tomó a mi bebé. Posteriormente se echó a correr a gran velocidad. Yo hice lo mismo con Poncho y corrí detrás de él. Mientras tanto, Matiasa logró regresar a su cuerpo y tomó al licántropo del cuello. Este intentó defenderse, pero la diferencia de poderes era abismal. «Maldito, ¿por qué me traicionaste? Yo que te di todo cuando era solamente una basura humana a punto de morir». El lobo, consciente de que estaba a punto de morir a manos de la bruja, sonrió y le contestó: «Tú nunca fuiste una madre para mí y tampoco quisiste serlo. Yo morí desde el momento en que murieron mis padres y mi hermanita. Tú solamente viste en mí un perro guardián que en algún momento te iba a servir de algo. Sabías que Pablita tenía sangre nahual en sus venas, y siendo yo un licántropo, el producto de nosotros iba a ser un bebé mitad nahual, mitad licántropo, con fuerzas inimaginables que en caso de crecer podía vencerte, pero que también podía proveerte un poder impensable en caso de que te alimentes de él. Por eso, en contra de mi voluntad, me obligaste a jugar con ella y tener ese bebé en común. Ese bebé que ahora es mi hijo y que deberá vivir para derrotarte». Matiasa miró al lobo con una cara de odio y sin decir más. Comenzó a hacer brillar la mano con la que lo tenía tomado del cuello, y a cabo de unos segundos el lobo ardió en fuego, haciéndose cenizas con gran rapidez. Acto seguido, Matiasa comenzó a levitar a gran velocidad sobre nosotros, y es allí cuando inicié de nuevo la carrera detrás de mi abuelo. Corrimos de forma veloz, hasta salirnos del bosque de las penumbras eternas, el cual era territorio de la bruja. Ella nos perseguía y cada vez estaba más cerca de nosotros. Además, lanzaba llamaradas de fuego que esquivábamos con gran agilidad para no ser incinerados. Entre tanta corrida pudimos avistar un río, y en ese momento mi abuelo me gritó que lo mejor sería separarnos, así que yo tomé otro sendero. Para mi sorpresa, la bruja no se preocupó por mí. Era evidente que ella quería acabar con mi abuelo para recuperar a mi bebé. Estando muy cerca del río, mi padre saltó sobre él. Pero justo en ese instante fue alcanzado por una llamarada de la bruja, lo que lo obligó a caer dentro del agua. Al ver esto, yo grité por mi abuelo y mi bebé. A su vez, la bruja también emitió un desgarrador sonido para no perder a su presa.
Y es así como voló sobre el río y se lanzó en picada para recuperar a mi pequeño. Al cabo de unos segundos ella logró salir, pero para su sorpresa, entre sus manos tenía una gran roca. La bruja gritó y maldijo al ver esto, y yo me asusté bastante al ver el estado de mi hijo. En ese entonces mi abuelo también logró salir con mucho esfuerzo del agua y dijo lo siguiente: «Maldita bruja, siempre has menospreciado la fuerza de los chamanes, y por tu soberbia no me fue difícil realizar mientras corría un hechizo cambiante. Y es por eso que cambié una piedra por el niño, el cual está en un lugar seguro. Sin embargo, nunca te ibas a dar cuenta. Este hechizo hace ver a las demás personas las cosas en su sitio, como si el cambio nunca se hubiera dado. Es por eso que siempre pensaron que corría con el bebé, cuando realmente lo hacía con una piedra». Al escuchar esto, la bruja comenzó a maldecir a mi abuelo, y en un despliegue de gran fuerza hizo crecer grandes bolas de fuego en ambas manos y le dijo a mi abuelo: «Maldito, desde hace mucho debí haber acabado contigo, pero ahora sí te mandaré al infierno». Mi abuelo sonrió y le contestó a la bruja: «Creo que la que conocerá el infierno es otra», y al mismo tiempo apuntó atrás de ella. Ante mi gran asombro, detrás de Matiasa se encontraba Cihuacóatl, la gran deidad serpiente, la cual mientras sacaba la lengua bífida le gritó a Matiasa bastante molesta: «Has osado a bañarte en mis aguas sagradas y por eso te espera la muerte». Matiasa abrió los ojos de una forma anormal y un semblante de terror se dibujó en su rostro. Sin decir palabra alguna lanzó las bolas de fuego hacia la gran diosa, pero ésta, sin mayor problema, se abrió la boca y se tragó el poder de la bruja, sin sufrir daño alguno. Al ver esto, Matiasa intentó huir, pero fue demasiado tarde. La deidad suprema se lanzó en contra de ella y con su gran cuerpo de serpiente se enrolló sobre la bruja. Le aplicó una gran fuerza de constricción tan severa que se pudieron escuchar los huesos de Matiasa romperse en pedazos. La bruja intentaba pedir clemencia, pero era bastante tarde. Al cabo de unos minutos, la serpiente se la tragó completamente como si se tratara de una presa fácil. Posterior a ello, la gran diosa se dirigió a sus aposentos bajo el agua y se sumergió de nuevo para seguir con su letargo eterno. Una gran alegría me invadió al ver el fin de Matiasa. Poncho ya se encontraba recuperado y mi bebé estaba sentado llorando al lado de un árbol. Fui rápidamente corriendo hacia él y lo abracé como nunca lo había hecho antes. Él se encontraba sano y salvo más allá del susto. Después, rápidamente me dirigí hacia mi abuelo para compartirle mi alegría. «Abuelito, abuelito, hemos ganado. Al fin la bruja ha sido asesinada y tengo a mi bebé conmigo». «Abuelito, abuelito, contesta, abuelito, ¿te encuentras bien?». Para mi desgracia, mi abuelo había fallecido. El ataque de Matiasa antes de caer al río había resultado mortal. Lloré mucho por mi abuelo y junto con Poncho los sepultamos en el bosque a un lado del río de la deidad serpiente. Después, junto con mi hijo y mi perrito Poncho, retomamos el camino. Ya no quería seguir viviendo en ese bosque que me traía malos recuerdos. Y es por eso que decidimos vagar como personas nómadas, yendo de tribu en tribu, comunidad en comunidad, devorando a todas las brujas malvadas que encontráramos en el camino. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. En esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Eladio Pachuca, a Sándor y a la familia Domínguez de Coyoacán, en especial a Baña, Gabriel y Mamá Gaby. Muchas gracias por escucharnos.